Listo, estamos por acá. Muy bien. Pues déjenme anclar las chicas. Ahí vamos. Ujú, ujú. Y- Muy bien, estamos. Ok, pues estoy súper contenta de dar inicio, banderazo de salida a la segunda cumbre virtual de Foros Montessori, historias que inspiran. Y bueno, esta nueva edición, pues tenemos invitados de lujo, y arrancamos con la doctora Verónica Barria Jerez. Ella la tenemos invitada desde Chile y voy a hacer una pequeña presentación de ella. Además de Verónica, cuento con el privilegio de tener a la doctora Esther Arce con nosotros. Así es que vemos tres doctoras por acá. Eso me reemociona. Tengo a la doctora Esther Arce que me estará acompañando en escuchando a Vero y acompañándome pues en esta entrevista, en esta plática, en este conversatorio, porque no quiero llamarle presentación, porque aquí nadie viene preparado para nada, solamente para charlar desde lo más sencillo y hablar como de esta parte que nos ha convocado juntos, ¿no? Que podríamos decir que es Montessori, pero en general es la educación, siento que es este movimiento que nos tiene aquí. Y bueno, es un honor presentar a la doctora Verónica Barria Jerez. Ella es una apasionada educadora con una trayectoria que ha marcado la formación de futuros profesionales en la educación infantil. Es educadora de párvulos, licenciada en educación, guía Montessori de 0 a 6 años, magíster en psicología y recientemente doctora en educación. La doctora Barria ha dedicado su vida al estudio de la aplicación de metodologías innovadoras en la enseñanza desde sus inicios en un colegio Montessori en Valdivia. Su rol actual es como directora docente de una carrera técnica universitaria en educación de párvulos en la Universidad de los Lagos en Chile. Ha promovido el análisis y la implementación de Montessori como una herramienta clave en la formación de docentes. Y bueno, pues bienvenida, Vero, porque es bien extenso tu currículum y sería bien difícil decir todo acerca de ti, pero bueno, tenemos una hora para que nos cuentes, que nos empieces a contar algo de ti. Y me gustaría, si eres tan gustosa, que empezaras presentándote por ti misma, si hay algo más que quisieras agregar en lo que vamos, soltándonos en la charla. Venga, Vero. Muchas gracias, doctora Lili. Muchas gracias a todos los que están. Buenas tardes desde Chile. Son las 20:34 acá en Puerto Montt, en el sur de Chile, con unos 20 grados de calor. Así que, digamos, es una tarde que me ha mantenido como ansiosa porque creo que me conecté como a las 7 de la tarde para ver el horario y ahí he estado en guardia, en guardia, etcétera, para compartir con ustedes. Como decía usted, señora doctora Lili, yo empecé como guía Montessori desde la universidad, ¿no es cierto? Cuando en esas trayectorias de formación como educadora de párvulo nos llevaban a observar el Colegio Hispano Montessori de Valdivia y esa formación o esa, digamos, metodología me hizo clic al observar en forma detenida niños cómo se concentraban en forma libre. Obviamente cuando uno es educador a párvulo como estudiante o como practicante o en sus prácticas profesionales, uno ve diferente metodología entre la educadora o el educador que está en forma clásica, ¿no es cierto?, con un montón de niños y niñas, 45 niños por aula, lo que son las escuelas públicas en Chile todavía, y a ver una metodología totalmente diferente, donde hay un grupo de niños en forma mucho más personalizado y en forma libre trabajando sin tener que estar con la educadora atrás diciendo lo que tienen que hacer. Y me inspiré de tal manera que pedí mi práctica profesional en Montessori y no me fue otorgada porque era como al azar, ¿dónde? Eh, y ahí quedé como un poco triste, dije, algún momento de mi vida esto se me va a volver a presentar. Y se me presentó 3 años después de titulada como educadora de párvulo,
en el Colegio Alemán de Puerto Montt, donde llegaron capacitaciones y llegó esta capacitación de Montessori por un año. Dije, aquí estoy. Y me empecé como a capacitar Ajá. con las mismas dueñas del Colegio Hispano Montessori de Valdivia, con Mónica Ossi, que yo sé que hoy en día todavía está como directora o alguna función todavía debe tener en el colegio, que hoy en día tiene otro nombre, Aliwen creo que se llama. Y así empecé mi trayectoria de formación como guía Montessori. Un año estuve en el colegio alemán, nunca aprendí alemán, por lo tanto yo sabía que mi vía era ingresar a un colegio Montessori. Me fui, digamos, a Valdivia. Me fui a Valdivia, a este colegio hispano Montessori, y ahí estuve casi 3 años formándome, trabajando con niños y niñas en grupos personalizados, con niños que también tenían problemas de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, me fui como recontra capacitando no solamente en Montessori, sino también en las necesidades de los niños de ese entonces. Soy Sí. psicopedagoga también, entonces obviamente dentro de lo que es la psicopedagogía, aprendí como herramientas y técnicas a trabajar con diferentes niños con diferentes necesidades, en un ambiente muy bien formado, porque ese colegio Montessori, si usted lo hubieran querido conocer, a la vista del río, en Valdivia, una zona del sur, donde las jornadas del aire libre eran en plenos bosques, es alucinante, es maravilloso, es muy bonito. Bueno, yo no conozco Chile, Vero, pero puedo imaginarme, de que puedo hacerme un retrato con lo que describes, ¿no? Y no me imagino cómo está la educación por allá, ¿no? Porque siento que la educación es algo que nos ocupa a muchas personas alrededor del mundo y el generar este tipo de acciones como este foro tiene como propósito llegar a muchos más espacios donde hay gente todavía creyendo en una educación donde el niño esté en el centro, donde se respete al niño y a la guía, al maestro, ¿no? Donde reposicionemos ese lugar, donde están los niños ahora. ¿Qué sientes, Esther, de escuchar esto? Bueno, muchas gracias Lili por la invitación. Bienvenida, Verónica. Un placer Muchas también gracias. un poquito más de cerca, de forma remota y virtual, pero también es una fortuna, ¿no? Que las tecnologías nos permitan este encuentro. Se ve desde tu ventana el paisaje, o sea, lo estamos viendo por tu ventana de atrás, los bosques. Fíjate que yo, Valdivia, yo estoy a punto de ir, te cuento porque a título, pero a nivel personal, pues iba a irme a trabajar en una universidad a Chile. Ah, mira, Finalmente, me invitaron en México y me vine a México y vivo en México, fíjate, la vida. Pero sí me interesa un poco por la región y tiene que ser alucinante, alucinante, alucinante lo que tú dices, ¿no? O sea, una zona privilegiada muy fría también, ¿verdad? medianamente, no tanto, Ah, no tanto. más lluviosa. Y bueno, yo te quería preguntar algo, Verónica, que me surge ahora a propósito de lo que estás contando de tus inicios. Y es que encuentro un me asalta ahí un interrogante y es que encuentro un paralelismo entre la historia reciente de España y la de Chile por las dictaduras. En España hubo una dictadura de más de 40 años del general Franco, ¿no? Fue un golpe de Estado, en fin que duró más de 40 años y que todavía vivimos las secuelas. Y en Chile también. Hubo, no iba Exactamente. años, pero también hubo una dictadura. Entonces, con la dictadura española se truncó todas las modelos pedagógicos alternativos. María Montessori estuvo en España, pero tuvo que salir huyendo, ¿no? Porque pues en todos esos espacios pues se terminaron, ¿no? No, se interrumpieron, ¿no? Se truncaron. Mm. Entonces, ¿qué tanto sucedió eso también o no en Chile? Y cómo después se ha empezado a difundir y a promover pedagogías más abiertas, pues sí, sobre todo más abiertas, ¿no? Pues Sí, Verónica sí, está metodologías abiertas, metodologías activas en cierta medida, activa, diferentes. Yo claro. creo que también Montessori cruzó por eso, en relación a lo que tú indicas. En mis tiempos de formación, no fueron tiempos fáciles los tiempos 80. Claro. Sin embargo, porque había toda esta secuela, como tú dices, de esta dictadura en sí. Mm, Sin embargo,
Las escuelas Montessori siguieron en su línea como despacio, como acreditándose, no ante el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Porque la verdad es que habían muchas escuelas que salían que no estaban reconocidas por el Ministerio de Educación y de a poco fueron como instalándose dentro del currículum hoy en día nacional. Hoy en día tenemos las bases curriculares de educación parvularia, ¿no es cierto? Que son nuestras bases a nivel, digamos, de programas nacionales y se menciona a María Montessori. Y eso Mm, es un tremendo avance porque obviamente hoy en día los jardines infantiles tienen la libertad, ¿no es cierto?, sobre todo Junji o Fundación Integra, que son jardines infantiles de gobierno, ¿no es cierto?, en cierta medida en preparar ambientes Montessori, ya sea en su totalidad o elementos de ambiente Montessori para que los niños obviamente interactúen. ¿Ya? mm, Pero sí, también me imagino que fue sumamente difícil y muy elitista en mis comienzos. O sea, no ingresaba cualquier familia y no se preparaba cualquier educadora guía, obviamente con un método Montessori. Hoy en día están en las redes, ujú, a diario se lee obviamente literatura sobre María Montessori en sí, pero en mis tiempos fue sumamente, digamos, complejo tener que irse a preparar o a Valdivia o a Santiago, que es la capital de Chile, ¿no es cierto?, con un valor bastante costoso y solamente eran colegios y jardines infantiles sumamente elitistas de un nivel socioeconómico altísimo, mm. ¿ya? Em, Ese es un Eso punto fue avanzando, importante. Disculpa sí, que te interrumpa, que a mí me llama mucho la dale, atención y que me llama la atención también aquí en México, ¿no? Cuando dice que es elitista el acceso de los niños, o sea, son colegios para gente de clase alta, pero también es absolutamente, elitista la formación, o Claro, sea, claro. las dos cosas, las las dos dos. cosas, ¿no? Las dos cosas, tanto la formación metodología activa como el grupo de, digamos, acceso de padres que solamente pueden optar a esta metodología. Mm, ¿Cuáles fueron, Vero? Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles fueron los retos cuando dirigiste tu propio jardín infantil Montessori en Osorno, si no me equivoco? ¿Cuáles Sí. fueron los mayores retos y aprendizajes? Porque por lo que entiendo, en Chile no hay mucha difusión de Montessori, los espacios, y esta limitación del costo es una limitación real. O sea, no es que nos estamos imaginando que ocurre, es que tienes, puedes, no tienes, no puedes. Entonces... mm. Este, me imagino que las oportunidades o los espacios no son tantas o no hay tantos lugares como opciones, pero para ti que ya gestionaste tu propio colegio Montessori, porque tuviste un colegio Montessori, ¿cómo fue esta experiencia, Vero? Mira, después de la preparación y de haber trabajado muchísimo en Santiago, mi padre me dijo, ya es hora de que no trabajes para otro, trabaja para ti, que hasta los días de hoy me hizo como mucho sentido, ¿ya? Volví al sur, a Osorno, como hice formar mi jardín infantil Montessori, después de haber observado más de 10 colegios Montessori en Santiago. En regiones también hay uno cada uno en región, etcétera. Y yo creo que Puerto Montt hoy en día tiene un colegio grande y hasta ahí quedamos. Más allá al sur, no tenemos más colegios Montessori. Entonces, obviamente todavía son muy pocos en Chile. Mm, Regresé a Osorno a formar mi jardín infantil Montessori que duró 6 años y cuando tú me dices cuáles fueron los retos, te digo, desde la infraestructura, desde las políticas para instalar lo que es un colegio en sí, aunque sea de una sala cuna y un jardín infantil, mm, eso fue bastante complejo, pero lo logré por 6 años. ¿Y por qué por 6 años? Porque obviamente duré 5 años en un lugar solamente con niños y niñas de 3 a 6 años y cuando fui creciendo, el sexto año y último era con sala cuna y niños hasta 6 años, inclusive niños hasta primero y segundo básico, taller uno, taller 2, de los que en cierta medida también botaba la ola en el sistema tradicional y yo obviamente como que los sanaba y los volvía obviamente a incluir a los colegios, digamos, tradicionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente armé un colegio con toda una infraestructura preciosa, con todas las normativas, digamos, Junge, que es del gobierno acá en Chile, pero no era un lugar mío propio, era un lugar arrendado. mm. Por lo tanto, cuando lo tuve listo, con todos los papeles, con toda la normativa, la dueña vendió la propiedad. Ay, Ay, Entonces, no. al vender la propiedad, obviamente le subí la plusvalía a su casa, se la arreglé, se la pinté, los cercos para acá, jardín, etcétera, 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 y cuando todo listo,
fue algo así como que me entregaron la acreditación para iniciar a nivel municipal y la señora había vendido Ay, la casa en sí. es que esta Entonces, historia... obviamente, tuve que cerrar. Eso a nivel de experiencia como empresaria, Ajá, ¿no es ajá. cierto? Lo que hoy en día le podría decir a cualquier guía Montessori, si tiene un proyecto así en mente, primero tenga un lugar propio y después empiece a ampliar todo lo demás. Ahora, desafíos a nivel de padre, de la metodología, fue realmente eh, reconfortable, porque en el fondo fui muy validada en Osorno, salí en los diarios, hice reportaje, instalé una metodología totalmente diferente, hice capacitaciones con las estudiantes de educación parvular en la Universidad de los Lagos y de las técnicos también, de los otros institutos, etcétera. Empecé a difundir no solamente el trabajo con el niño, con la niña ni con los padres, sino con la educadora en formación, inspirarla, que esta también puede ser su camino. Y hoy en día tengo entendido que hay una estudiante que se observó obviamente mi trabajo por un tiempo y hoy en día tiene un jardín chiquito por ahí, digamos, por Osorno. Oye, Mm. pero qué interesante. Cuando te escuchaba, esta es la segunda o tercera historia que conozco de alguien que le pasa el mismo mapa que tú. O sea, puse muy bonita la escuela, la acredité, invertí y me piden la casa, ¿no? Entonces, Claro, encontramos un buen consejo para que la gente que nos escuche, si quieres ir tras tu sueño, primero consigue un lugar propio para que no te pase esto, porque no es la primera vez que esto termina ocurriendo. Yo tengo otra duda que me hizo mucho ruido desde que te conocí, desde que platicamos, Vero, y es como directora en la Universidad de los Lagos en Chile, ¿cómo logras integrar los principios Montessori en la formación de futuras educadoras de párvulos? Esto te lo digo porque ha sido muy difícil integrar Montessori en los sistemas educativos públicos en México, en Chile, en acá igual, general. O sea, en general siento sí. que es un paso difícil y estoy hablando como del tema de una carrera, ¿no? Estoy hablando de una carrera Ujú. universitaria, estoy hablando de que el perfil de egreso de estas estudiantes ya cuando están trabajando. ¿Cómo se integra Montessori en esta carrera? Eso me hace muchas preguntas. De hecho, cuando me dijiste, dije yo, qué interesante es esto, ¿no? Ujú. Bueno, doctora, como usted dijo, yo soy directora hoy en día de la Escuela de Educación Párvula en Prosecución y en la parte de técnico universitario, ¿no es cierto? Las estudiantes pasan por todas las metodologías, por todas. Hoy en día le hacemos ver las metodologías tradicionales y las metodologías activas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que queremos formar o la actitud que queremos formar en el niño o la niña? Nunca hablamos de niño, ya estamos hablando de niño y niña como un ser, ¿no es cierto? Como seres totalmente individualizados, ¿no es cierto? Dentro de lo que es su sexo también, ¿no es cierto? Y obviamente le enseñamos pequeños tópicos como es observar. Y dentro de observar es guiar, inducir, nutrir. Y ahí empiezo a hacer el enlace y esto se ve mucho más en Montessori que se ve en la otra metodología. Y empezamos como las comparaciones. Yo realizo muchas ferias, obviamente, de diferentes temas. Yo hago psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, hago, qué sé yo, ¿qué más hago? Lenguaje, que es un área que me apasiona, hago ciencia y en todo le meto, obviamente, cómo construir materiales, cómo construir un ambiente Montessori, cómo hacer dentro de las metodologías activas, ¿no es cierto? O romper un aula tradicional. Siempre le digo a mis estudiantes que sean, obviamente, educadoras en acción, ¿no es cierto?, en este medio y que rompan en realidad la tradición. No me vengan a decir que están usando plantillas, por favor, cuando el niño es totalmente creativo dentro de lo que es su ser, ¿no es cierto? Me Claro. compro películas en España, que hace poco me compré una, el niño es el maestro, ¿no es cierto? Y obviamente se las paso, la analizamos, hacemos foro y también ver una actitud, ¿no es cierto? Obviamente estamos hoy en día con las competencias del siglo XXI, ¿no es cierto? Y formar por competencias también es inspirarme en María Montessori, que fue una visionaria dentro de sus tiempos para trabajar en infancia y tú solamente los trasladas, obviamente, a las estudiantes que vienen ingresando, que son en mi zona, digamos, por caracterización, mujeres, solamente mujeres, desde 17 años a 55 he tenido, Yay. de lo que es el técnico universitario. Cuando son mucho más jóvenes siguen con la carrera, obviamente, educadora de párvulo, etcétera. Pero ya la técnico universitario, solamente mujeres y con una
etnia mapuche huilliche, yo te digo que también acá se combina lo que es Montessori y sus tradiciones ancestrales también, lo que hace mucho más nutrido, obviamente, lo que es la educación para la formación de lo que es el niño y la niña en el territorio. Qué belleza. ¿Cómo ves, Esther? Sí, bueno, estoy impresionada sobre todo por cómo también permea la educación Montessori también en las culturas indígenas, ¿no? Y nativas en este caso de Chile, ¿no? Mapuches, ¿no? Ujú. No sé, ¿has dicho mapuches? No. Mapuche huilliche son los que son en la zona de lo que es los lagos austral. Ajá, ajá. Y me gustaría más que nos explicaras un poco más de eso, ¿no? Cómo se introduce toda esta actitud de la que tú hablabas, ¿no? En ese tipo de comunidades o cómo confluyen. ¿Cómo permean? Lo que Sí. pasa es que la Universidad de los Lagos tiene, yo creo que más del 90% de estudiantes que son de etnia mapuche huilliche porque estamos en la zona, o sea, somos una universidad regional y estamos ahí en el territorio, ¿ya? Yo creo que esa es nuestra característica. Y también somos una universidad pública, estatal y gratis, casi el 90 y tanto por ciento gratis. Entonces hemos construido, ¿no es cierto? Y están todas cordialmente invitadas. Hemos construido en la zona, ¿no es cierto?, la formación de diferentes carreras y las estudiantes que llegan obviamente son de etnia mapuche huilliche, por lo que hoy en día está instalada la Dirección de Pueblos Originarios en la sede de la Universidad de los Lagos, sede Chiloé. Entonces es como algo natural, ¿no es cierto? Algo natural dentro de las estudiantes, varones y mujeres que ingresan a esta universidad. Oye, suena súper inspirador. Qué orgullo también que te tengan ahí, pero que estés trabajando ahí, ¿no? Qué oportunidad, ¿no? Yo me imagino que estás como pez en el agua, ¿no? O sea, si tú estás ahí tampoco es casualidad, ha sido un camino que tú has hecho como para llegar a un espacio y a una institución que fuera pública, que defendiera las culturas nativas y de origen, etcétera. Me imagino. A mí me parece Así es, doctora. Estoy realmente afortunada en mi lugar de trabajo. A mí me Mm. parece increíble, Vero, lo que estás haciendo con este espíritu que nos llena Montessori, porque bueno, Montessori y las pedagogías activas nos inspiran y nos hacen que agarremos como una fuerza interna y siento que termina siendo una aportación a la vida para esas mujeres, esos hombres, esos niños y esas niñas, ¿no? Y leí que habías trabajado también en un hogar, en el hogar de Cristo, y también ahí implementaste Montessori. Y la pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de aplicar Montessori en contextos sociales tan vulnerables? ¿Y qué aprendizaje te dejó? Porque entiendo que también esa fue una experiencia que te marcó y que bueno, todo suma, ¿no? Todo suma a la hora cuando estamos en algún punto, todo termina sumando, ¿no? Absolutamente, doctora. Antes de la universidad estuve como 4 años en Fundación Hogar de Cristo, que fue el otro extremo, después de haber trabajado con familias, obviamente, de un nivel sumamente, de nivel socioeconómico alto. Obviamente la vida me llevó al otro extremo, ¿no es cierto?, donde postulé esta fundación y nunca me imaginé, que también fue en Puerto Montt, obviamente, lugar de centro, trabajar e implementar en 12 jardines infantiles desde Valdivia a Punta Arenas, o sea, todo el extremo patagónico, de Valdivia a Punta Arenas, lo que es la metodología Montessori, en 12 jardines infantiles, ¿no es cierto? Por lo que viajaba constantemente a capacitar y viajaba constantemente, obviamente, a supervisar en ese tiempo. Y la verdad que fue a ver, fue un proyecto Fundación Integre, o sea, fue un proyecto, perdón, del Hogar de Cristo. Por lo tanto, se contaban con los materiales. Compraban los materiales, se contaba con los materiales, teníamos la capacitación del Centro Montessori en Santiago también que viajaba y nosotros hacíamos las bajadas y hacíamos los seguimientos, ¿no es cierto? Entonces las educadoras sabían que tenían que implementar Montessori desde Salacuna en adelante. Obviamente, a algunos jardines le iba mejor, otros peor, por eso teníamos un semáforo que hoy en día sí funciona en Chile, el semáforo rojo, digamos, el verde y el amarillo para ver cuál está mejor, cuál está peor dentro de lo que era formar a las educadoras, pero hubo una muy buena recepción de los padres y de las educadoras en sí.
¿ya? Yo creo que empezando por vida práctica, empezando por normar al niño y a la niña, ¿no es cierto? En trabajar en forma responsable, en trabajar también en forma creativa, en ambientes totalmente diseñados, limpios. Los padres se fueron interesando. Y a lo largo de los 12 jardines tuvimos una muy buena, digamos, acogida que duró lo que duró, porque obviamente como son proyectos, esta fundación después se traslada a otra, digamos, nivel de edad etaria, porque trabajaba desde infancia hasta adulto mayor y también obviamente personas en situación de calle, entonces después obviamente fueron viendo cuáles fueron sus necesidades máximas. Qué interesante, Vero. Entonces, si tuvieras en este momento la oportunidad de abrir, ya lo abriste, o sea, ya tuviste la experiencia en el colegio, ya sé que ya tuviste Ajá. la experiencia, pero si Montessori volviera a aparecerse para dedicarte a eso, no a la universidad, ¿lo tomarías y cómo lo resignificarías en este momento de tu vida? Bueno, hoy en día ya tengo la madurez, ¿no es cierto?, para observar en todas sus aristas cuál es la necesidad de un lugar, ¿no es cierto? A nivel de proyecto, tendría que estar mejor asesorada para hacer lo que es una infraestructura. Dígolo desde un comienzo, se debe tener un lugar propio porque la inversión es alta la inversión, ¿ya? Y también hay que pensar en estos momentos que pasamos por pandemia. Yo no sé qué hubiera pasado en un jardín Montessori que es 100% vivencial, ¿no es cierto? En que están los padres, obviamente, trabajando también con sus niños en casa, tratando de replicar lo que se aprende, lo que es en vida práctica en sí. ¿Cómo se hubiera sido en pandemia? Yo creo que esa es la mayor pregunta que hoy en día me hago, ¿no es cierto? ¿Cómo subsistieron los jardines infantiles Montessori en pandemia? ¿Ya? Entonces, si tú dices cómo tendría que hacerlo, yo creo que hoy día haría esa mezcla de presencial y virtual también. Ok. Mm. ¿Te animarías a viajar por aquel lado? ¿Desde qué lado? Ujú. Absolutamente, porque yo creo que hoy en día hay plataformas que como que se pueden convincular, se pueden crear quizás avatares en que puedan como trabajar o mostrar el material, cómo presentarlo, etcétera. Habría que ver la tecnología, hoy día la tecnología está mucho más avanzada, ¿no es cierto? Cierto. A diario estamos usando avatar, a diario estamos usando la IA, entonces obviamente habría que ver, ¿no es cierto?, sin perjudicar la actividad del niño, sin perjudicar digamos, el extremo en pantalla, pero sí tenerlo como una alternativa a la hora de que pueda ocurrir alguna pandemia y que no podamos salir, por lo menos acá en Chile, ocurrió que en 2 años estuvimos encerrados y haciendo clases en forma virtual. Y Claro, fue muy complejo, sí, muy claro, complejo. para todos. Ujú. ¿Qué me dices del tema de la educación, de la atención a la neurodiversidad, a los niños? ¿Cómo están con esta parte en Chile? ¿Y cómo Montessori impacta o de qué manera Montessori abre las puertas a nuestros niños que tienen alguna situación o condición en su desarrollo? Sí, Desde, llama la te hago atención la hoy en día. pregunta porque Ajá. dentro de tu formación está la psicología, entonces Sí, claro. Ujú. Obviamente las estudiantes de formación Universidad de los Lagos tienen asignaturas que son de necesidad educativa especial o de inclusión hoy en día, ¿no es cierto? O neurodiversidad, porque le hemos estado cambiando los nombres para hacerlo obviamente mucho más pertinente al momento. Llama la atención el porcentaje alto de niños, obviamente, con déficit atencional, con una condición de cierto de aspecto autista, en todo lo que es Chile y la zona también, ¿no es cierto? En la cual yo cuando voy a observar los jardines infantiles, los niños están, ¿no es cierto?, ahí ocupando quizás un tiempo mayor al guía o al educador para lo que es lograr sus propias fortalezas en conocimientos, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus habilidades. Siento que nuestras educadoras deben estar preparados para trabajar con todo tipo de niño y niña, ¿no es cierto? Observar de tal manera cuál sería el ambiente mucho más apropiado que ellos requieren porque obviamente también son niños muy sensibles, entonces cada niño es individual, cada niño hay que observarlo, cada niño hay que buscar, obviamente, hacer una bitácora, digamos, para poder conducir lo que son sus aprendizajes, ¿no es cierto? Poder armonizar también su trabajo en forma individual
porque, como decía, nutrir a cada niño en forma individual es incurrir también obviamente a su respeto, ¿no es cierto? Cada niño es diferente y tenemos que saber cuáles son sus ritmos de aprendizaje. Hoy en día nosotros colocamos o motivamos a las educadoras que coloque elementos dentro de Montessori. Ponte tú de la vida práctica, me es muy importante porque me es fácil las estudiantes cuando van a práctica profesional que armen ambientes que sean mucho más activos. Y ahí empiezan desde a poco a adaptar otros tipos de metodología. Cuando tú me dices, ¿por qué en Chile no hay colegios Montessori, no hay tantos colegios Montessori, o por qué en el gobierno obviamente la educación estatal no incurre a metodología Montessori porque tiene que ver con el costo del material, tiene que ver con el material, tiene que ver con la cantidad de niños que yo llevo titulada, creo que 33 años de mi vida de educadora de párvulo y todavía tenemos colegios, ¿no es cierto?, de 45 niños en aula y eso es imposible trabajar. Menos hoy en día con los niños que pueden presentar una característica, obviamente con déficit atencional o una condición con, digamos, autista o no autista o Asperger o otra condición socioemocional, porque obviamente después de esta pandemia hay muchos problemas de salud mental dentro de lo que es el infante también, ¿no es cierto? Ujú. Me parece sumamente curioso que el gobierno no quiera ver eso, ¿ya? Y yo creo que hoy en día, más que decir un material costoso, yo creo que hay que ser muy creativo, porque cuando yo formé mi escuela Montessori, yo realicé todo el material con un artesano local. Solamente le di las dimensiones y él fue tornando y haciendo los cilindros y formando los cilindros de 4, de 6, los grandes, chicos, medianos, altos, bajos y todos los puzzles en color neutro y yo los pinté todos. Yo fui sumamente creativa desde todos los detalles, habido y por haber. Así que hice los puzzles, hice las láminas, tenía baúles completos de láminas termolaminadas, etcétera. Hice absolutamente todo. Y yo creo que cuando uno es guía Montessori, lo primero que se apasiona es con la metodología. Después, cómo llevarla a cabo, cómo hacer las lecciones, cómo preparar esas lecciones. Y es muy minucioso y uno se vuelve tremendamente perfeccionista en que cada detalle esté para que el niño pueda conducirse en forma libre, sana y autónoma. Claro, Pero eso viene de la guía, de esta claro, guía que tiene que preparar ese ambiente y preparar ese material y crear ese material y no decir, chuta, esto no lo voy a implementar porque me es costoso. No, nada es costoso. Busquemos lo que hay en la zona, adaptémoslo, busquemos al artesano de la zona y démosle también su momento para construir. claro, claro. Y esto surge como de un interés tuyo. Y creo que esto que mencionas es tan importante respecto a la cantidad de niños que atiende un maestro, ¿no? Y si hablamos de un ambiente Montessori, en un ambiente Montessori regularmente se supone que estamos dos personas por ambiente con entre 20 y 25 niños, ¿no? Sin Claro, embargo, a veces los números crecen y se pueden ir hasta 30 y 32. Y con estas diferencias que hay en el desarrollo, porque yo también tengo 32 años trabajando ya en este medio, y yo les digo a mis estudiantes, los niños que tuve hace 20 años no son los mismos que tuve hace 10 años, ni con los que estoy trabajando hoy en día. O sea, claro. los contextos sociales cambian y con estos cambios, pues evidentemente el adulto también tiene que ir cambiando, porque la que fui hace 30 años trabajando con ellos, no soy la misma que en este día o en este momento soy, porque me doy cuenta que la realidad está cambiando, ¿no? Y cómo nos estamos enfrentando a ella. A mí me Ujú. preocupa mucho esta parte del tema de la neurodiversidad, porque les digo yo a las guías, a las chicas en formación, a las estudiantes y a las guías con las que trabajo, y les digo, siempre vamos a tener un niño. En la escuela tradicional, en la escuela Montessori, en la escuela pública, en la escuela privada, te va a tocar uno, dos, tres niños, porque esta es una realidad actual. Esto no es una opción. En el pasado, lo Claro. mejor esta es una realidad, pero ¿y qué estamos haciendo? Las universidades, los centros de formación, las escuelas, ¿qué estamos haciendo para sensibilizar, para dar herramientas a los futuros maestros y para desarrollar esas actitudes que necesitamos que tenga el guía, el maestro, el acompañante del niño en su desarrollo?
para empezar a ver cómo, lo decíamos en una clase de neurociencias, ¿no? Para empezar a enfocarnos en el ambioma y no en el genoma, ¿no? Para estar hablando, para estar pensando en qué hay en el ambiente o qué tengo que preparado en el ambiente para este niño y no estar pensando en cuáles son las limitaciones a nivel genético, a nivel, a nivel físico, ¿no? Absolutamente, Porque en muchas ocasiones ahí estamos, ¿no? ¿Cómo ves esto? absolutamente. Sí. Y hoy en día el contacto con la naturaleza también. Yo creo que hay que volver a ello, ¿no es cierto? La educación al aire libre, eh, dejar las pantallas. Yo creo que hoy en día también es una campaña que tiene que ir en conjunto con Montessori, con la metodología Montessori, con toda esta metodología, digamos, activa. Los niños tienen que volver a caminar, a respirar, a observar. Hoy en día no observan su medio ambiente ni siquiera para cruzar la calle. Entonces, obviamente, los hace ser poco observadores y también socializan muy poco, porque obviamente las pantallas los absorbieron. Y ahí tenemos que hacer una campaña fuerte también. Mm. Exacto. Sobre la situación actual, Verónica, sí me gustaría saber tu apreciación sobre si te parece más difícil el contexto actual que hace 20 años o 30 años. Me refiero el modelo educativo tradicional en general. Si para ti es más complejo ahora o al contrario, o crees que ha evolucionado y que favorece unas condiciones donde pueden incursionar pedagogías activas. No sé Yo si me... creo, doctora, que sigue siendo complejo Chile y sigue siendo complejo la educación estatal en Chile. Yo creo que no hemos avanzado nada. Nada, o muy poco, ¿ya? Empezando por la infraestructura, empezando por decir que estamos trabajando por una metodología por competencia y tú ingresas a salas y encuentras con salas frontales y no salas obviamente adecuadas para que los estudiantes trabajen en foro, etcétera, ¿ya? También, bueno, dentro de los jardines infantiles tenemos dos líneas, que es Fundación Integra y Junji, y yo creo que hoy en día están un poco mucho más abiertas a lo que es metodología activa, porque como dije en un inicio, las bases curriculares de Chile Educación Parvularia nombran a Montessori, nombran a Emilia Reggio, nombran metodologías activas. Entonces, obviamente, las educadoras se forman y las que estamos formadas en una línea u otra van implementando dentro de sus jardines infantiles. Y también estamos trabajando dentro de lo que es la universidad hoy en día. Hace poco conocí a Matías Nutz, que él es sociólogo de las infancias, ¿no es cierto? Matías Nutz hizo una conferencia el año pasado en Educación en la Naturaleza y nos invita también a salir invierno y verano al contacto con la naturaleza. Y también decía, lógico, Montessori llevaba la naturaleza a sala, ¿no es cierto? Pero también salía mucho al exterior y eso hay que retomarlo. Y esas formaciones son las que estamos dando hoy en día a nuestros estudiantes. Si se encuentran con el choque después de ir a práctica profesional o práctica temprana o salir titulada y se encuentran con el sistema que esto se hace así y esto ha sido la tradición de siempre. Bueno, ahí es donde en estos años de formación le decimos a esta educadora que hemos formado que rompa con lo tradicional y que busque lo que más le acomode. Porque yo también le digo a una educadora, yo jamás me estresé con una sala 45 niños gritando y no me lo pudiera haber imaginado. Yo creo que pasé 18, 19 años de mi vida solamente en metodología Montessori, solamente en eso. Así que tengo una muy buena experiencia que transmito constantemente todos los años cuando se me termina la generación y vuelvo de nuevo, etcétera. Y el equipo de educadores que están formando a estas nuevas educadoras estamos en la misma línea. Mm, Oh, ujú. esto suena buenísimo y parece que estamos trabajando en Latinoamérica por pujar y empujar para que los Exacto. espacios cambien, ¿no? Para que hagamos algo diferente por los niños, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI todavía dándole a una maestra 45 niños. Humanamente esto no es posible. O sea, humanamente no, nada más. Porque podrías atenderlos, pero no en una pedagogía, en un acercamiento desde el respeto y la atención a la individualidad. O sea, trabajas en masas y en grupos, ¿no? Y yo creo que Montessori si algo hizo fue ocuparse de la individualidad en los niños, ¿no? Pensar en Ujú. y esta parte que dices de salir afuera, lo que hizo Montessori, pero por supuesto, el domingo tenemos unos invitados, yo estoy en Estados Unidos y tenemos un par de invitados de Estados Unidos donde van a venir a hablarnos de las escuelas en los bosques que es como lo más top que hay, porque ellos trabajan en un bosque, en un bosque, en un río.
y aprenden en la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que es urgente que hagamos eso, ¿no? Como empezar a cerrar las tabletas y empezar a acercarnos más a la naturaleza, pero no de paseo, ¿no? O una vez al mes o ocasionalmente, ¿no? Sino como estar en la naturaleza, ¿no? Pero el problema es que tenemos escuelas en la naturaleza, o sea, estamos cerca del jardín, porque hay muchos lugares que están llenos de concreto y de banqueta, o sea, ni siquiera hay jardines ya en algunos espacios, porque se carece de agua, por el mantenimiento, o sea, tú nos hablas de región de los lagos y yo no me quiero imaginar cómo es aquel lugar de Bello, ¿no? Pero no todos los puntos geográficos estamos en ese mismo sitio, por lo menos en México, por ejemplo, donde yo vivía. Muchos espacios están llenos de banqueta, ¿no? Y esto altera, el ambioma, el ambiente, de alguna manera también nos condiciona al niño, al maestro, porque no estamos en áreas verdes, estamos como demasiado, no sé, demasiados alejados de nuestra propia naturaleza, al alejarnos de la naturaleza. Sí, concuerdo con vuestra persona en acercar obviamente a esta metodología también, pero siento que los niños tienen que tener como su casa, o sea, el trabajo con la naturaleza, pero también tener un espacio para que ellos puedan expresar sus representaciones, ¿no es cierto?, en un lugar cómodo, tranquilo, cálido, bien presentado, etcétera. Creo que los extremos no conllevan tampoco a todo bueno. Te lo digo porque acá en Chiloé hay una escuela en educación en la naturaleza que los niños pasan todo el año en la naturaleza, todo el año. Entonces, obviamente también aprenden mucho de su medio ambiente, pero también, obviamente, hay algo diferente dentro de lo que es la metodología Montessori que tiene que ver con el orden, que tiene que ver con las Ujú. presentaciones, que tiene que ver con este mapa conceptual que nosotros, obviamente, creamos desde el niño, desde lo más simple a lo más complejo. Y el orden, también el orden y la disciplina conlleva obviamente a que este niño pueda conducirse por la vida mucho más fácil hasta el adulto, obviamente este adulto, digamos, responsable y consciente, porque es consciente desde sus primeros inicios de infancia hasta su adultez. Claro. Entonces, obviamente, yo siento que todavía el método Montessori sigue siendo, obviamente, a Con mucha nivel estructura. mundial, es uno de los métodos mucho más reconocidos hoy en día, en que tiene varias aristas que son mucho más importantes de lo que es la formación del niño y la niña. Claro. Pero tengo una pregunta más. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos para la expansión de la educación Montessori en Chile y en América Latina en general? Bueno, de mi parte, cuando conocí a vuestra persona, no sé por qué lado, ya ni me acuerdo porque yo reviso muchas las redes y digo, hago clic. Yo siento que me encuentro nuevamente como con esta metodología, ¿no es cierto? Independiente de la formación de las estudiantes en la universidad, es como volver a retomar, ¿no es cierto? Desde este inicio, es como que estoy volviendo a retomar el inicio y decir, esto me gustó y lo quiero volver como a difundir, ¿me entiende? Entonces estoy buscando como espacios, ¿no es cierto?, donde como educadora de párvulo, ya con el conocimiento de la infancia, con los estudios que tú dijiste, etcétera, en que ni yo me la creo todavía que haya llegado a este nivel, etcétera, porque no fui de las alumnas muy potentes cuando fui a la infancia, al contrario, yo tuve todos los carteles en un colegio de monja, todos los carteles habido y por haber. Entonces, obviamente, que me hayan dicho que tuviera déficit atencional, que tenía dislalia, discalculia, y hoy en día me hice psicopedagoga, y entonces como tú dices, "Ay, se puede, no se puede, no sé, no hay que ser inteligente, hay que ser persistente, disciplinada, y con eso basta y sigues avanzando. Entonces yo creo que retomar Montessori hoy en día lo quiero hacer con mucha fortaleza, no solamente para la formación de mis estudiantes, sino también, como tú dices, para Chile y para el exterior. O sea, marcar un poco ahí ese paso y esa diferencia. Mm. ¿Y Ujú. crees que haya desafíos como desde tu experiencia, desde donde estás? ¿Ves desafíos para que se abran estos caminos desde Chile, donde te encuentras? Absolutamente, yo creo que hay que hacer redes con las personas que ya están haciendo redes, ¿no es cierto? A nivel nacional, a nivel internacional, latinoamericano, ¿no es cierto? Yo creo que hoy en día los medios y a través de las capacitaciones de esta formación se puede, ¿no es cierto? La persona interesada se va a conectar.
¿no es cierto? Le va a hacer sentido una frase, le va a hacer sentido un libro, ¿no es cierto? Yo tengo un libro de lo que son los límites dentro de lo que es la formación de María Montessori también, y cada vez que voy a Buenos Aires me compro todo lo que tiene que ver con la línea de infancia que me apasiona y me vengo como bien cargadita para leerlos de nuevo. Entonces yo creo que hoy en día hay que abrir espacios formales, ¿no es cierto?, para difundir. Estoy abierta a vuestra institución a formar cuando usted lo requiera. Buenísimo, qué bonito y qué apasionante se escucha esto, Vero. Centros de formación como tal para guías Montessori existen en Chile, decías que en Santiago, ¿verdad? Que iban de Santiago a Sí, capacitarlos. Santiago. Ujú, Hoy en día está el Barrio Montessori, que es un colegio que empezó como jardín infantil y también hoy en día tiene su centro de formación. ujú. Está el SEM también, hace poco Sigue leí siendo muy un costoso. grupo de... ¿Mm? Sigue siendo muy costoso, o sea, sigue siendo muy costoso Yo para. creo que sí, sigue siendo muy costoso formarse como guía Montessori, muy costoso. Yo en su tiempo sí, cancelé bastante por cada curso porque es uno de ciencia, uno lenguaje, uno etcétera. Y obviamente uno va de a poquito formándose. Yo realmente me formé de 3 a 6, después ya me interesó lo que era en sala cuna, que yo siento que la guía Montessori en sala cuna es impresionantemente pasiva y diferente a la educadora de 3 a 6. ¿No es Ujú, cierto? Las de 3 a 6 somos más activas ahí, creando, haciendo, viendo con el niño y la niña qué podemos hacer, ¿no es cierto?, para innovar dentro de nuestro ambiente, porque ellos también son participativos. Pero la educadora de la sala cuna, yo vi colegas mías, ¿no es cierto?, educadoras de párvulo, que tenían una paz y una simpleza para conectar al niño con el apego, obviamente a trabajar la autonomía de un niño de un año y tanto, el niño que camina ya no usa los pañales, que yo fue una observación muy hermosa desde lo que es en sala cuna y es lo que no alcancé a replicar en esta, obviamente, empresa que tuve en Osorno, porque claro, obviamente, como te dije, vendieron y cerramos antes. claro. mm, Esther, ¿alguna pregunta, comentario? Ya casi estamos, aunque no lo crean, ya casi vamos cerrando. Es que se ve el tiempo volando, no se siente. Siempre le digo a los invitados, no te vas a dar cuenta y cuando ya voltees te voy a decir, ya estamos cerrando. Y efectivamente ya estamos en casi la última parte. Esther, ¿tienes algún comentario antes de? Sí, pues me gustaría que nos hablaras, como sea, me llama, has comentado un poco de pasada sobre tu historia personal cuando eras pequeña, cómo estuviste expuesta o te etiquetaron o hubo ahí señalamientos, cómo tú lo sufriste, ¿no? Te quería preguntar si crees que toda esa experiencia de infancia, pues, en la que sufriste, bueno, igual como todos, ¿no? Tiene que ver y está relacionada luego con todo tu desarrollo profesional, ¿no? Un profesional y más allá de lo profesional, porque es así como una manera de vivir y una actitud ante la vida. Absolutamente, doctora. Mi educación de infancia y hasta el cuarto medio fue en colegio monja, tradicional, horrible. Claro. Eh, Sí, claro, claro, claro. espero que, no sé, a ver, quiero decir con respeto, creo que pasaba noviembre completo rezando y no sé por qué y a quién le rezaba ese Dios castigador. Entonces, Claro. hay muchas cosas que uno tiene y que volví a construir de nuevo, porque obviamente uno va aprendiendo con la vida, ¿no? Me tocó la oportunidad, no sé por qué, de hacer un reemplazo al mismo colegio en el cual me eduqué. Y Mm, rompí esquemas desde el delantal, porque obviamente no usamos delantal, no usé delantal nunca, y me dijeron, pero ¿por qué no? Si acá se usa el delantal, dije, no lo necesito. En decir la tía Verónica, no, mi nombre es Verónica y el respeto lo siento igual. Duré un año, en todo caso, pero mm, pude conversar con las educadoras que sentí que me habían hecho daño dentro de la infancia en que me habían etiquetado. Y le dije, vuestra persona me dijo a tal cosa a tal edad, sexto año básico, séptimo año básico, etcétera. O tal persona me dijo que yo no iba a aprender o que no iba a ser nadie en la vida. Y aquí estoy parada como educadora de párvulo, en ese tiempo con un magíster en psicología, todavía no sacaba el doctorado en eso, y fue como encontrándome con mi pasado. De hecho, había un auxiliar de aseo que todavía estaba y yo le decía, niños y niñas, le dije, mañana traigan su tarea. ¿Y por qué le dices, me dicen los niños, las niñas que traigan su tarea si tú nunca la trajiste? ¿Y usted cómo lo sabe? Porque he revisado los libros que están todavía en la bodega, en el sótano, y dice que Verónica Barría no presentaba su tarea.
Y yo quedé como así asombrada, por favor, tráigame ese libro. Y me lo trajo de regalo hasta cuarto medio, que la cual decía que Verónica Barría siempre estaba distraída, no llevaba las tareas, andaba con su mundo. Entonces, lógico, cuando tú recibes, digamos, esa apreciación, te das cuenta que como profesional hay todo un vuelco de tu persona, porque obviamente aprendiste a estudiar, te aprendiste a motivar por aprender. Obviamente la carrera de educación parvularia o la infancia en sí te conecta con este niño interior también, ¿no es cierto? Y ahí empiezas también a sanar y a buscar, ¿no es cierto?, cómo aprender. Ahora, dentro de mi espíritu personal, yo vivía mi familia en una parcela gigante, entonces siempre fui muy exploradora de la naturaleza, muy exploradora. Nunca me dieron miedo lo que eran los insectos en sí, al contrario, los observaba, ¿ya? Y todo, jugaba mucho con barro, jugaba mucho con agua. Entonces yo creo que también tenía ahí un espíritu muy conectado a lo que era la metodología Montessori. Por eso es que me hizo mucho sentido trabajar después en forma mucho más personalizada. Y ahí me quedé, nunca, ni siquiera toqué la puerta a colegios particulares diferentes. No, no fue necesario. Sí, sí, sí. Oye, qué bonito, qué reparador y qué sanador para ti, ¿no? O sea, llegar Absolutamente. a tu colegio y decir, toma, a las monjas, ¿no? Como que Absolutamente, porque también cuando hice el magíster de psicología estudié temperamento de infancia y qué Mm, importante es conocer al niño o la niña que tienes en aula, los Ujú. temperamentos diferentes, las necesidades diferentes, porque como decía la doctora Lili, hoy en día no encontramos con niños con diferentes necesidades educativas. Sí, sí, claro que sí, pero también hay un tema temperamental que tenemos que como que trabajar en el niño y la niña. Por eso es que los ambientes tienen que ser sumamente saludables, de mm, mucho respeto y ambientes obviamente libres en lo que es la elección. Yo concibo con eso, no me imagino volver a las plantillas, a los libros, y de hecho los hay, y me es muy triste cuando mis estudiantes en práctica van y lo siguen, observamos, y me dice, profe, ¿qué hacemos? Con lo que usted dice y con lo que nosotros vemos. Y ahí vienen los foros grandes en que ya, pues, seamos educadoras activas, cambiemos, cambiemos, vamos en contra, seamos activistas dentro de lo que es la educación e infancia. No nos queda otra. Sí, definitivamente, Vero. Y bueno, con esta frase que dices, me voy despidiendo, nos vamos despidiendo. Y efectivamente, yo sigo creyendo que los educadores, las guías Montessori, la gente que estamos involucrados en educación, somos actores sociales. Y en la medida que asumamos esta posición, es en la medida que vamos a seguir aportando a la vida de los niños, las niñas, los padres, las madres y nuestro contexto social inmediato, ¿no? Y bueno, y más extenso en la medida que vamos desarrollando y creciendo. Que tenemos un compromiso, porque trabajamos con seres humanos y porque trabajamos en etapas que son determinantes para la vida, ¿no? O sea, la etapa de los 0 a los 6 años, como hablaba María Montessori, es una de las grandes etapas, es la etapa donde hacemos toda la fundación, donde hacemos como todos los cimientos, ¿no? De todo esto. Entonces, creo que esta parte no debemos dejarla pasar de vista y me encanta la forma como inspiras a las chicas a ser activas, ¿no? A que la educación no sea algo plano, algo simple, algo sin compromiso, porque para poder transformar la educación necesitamos mujeres y hombres apasionados, ¿no? Por la educación y por trascender, transmitir, que eso es parte de. Voy a leer unas cuantas cosas que nos dejaron aquí en el chat. Gracias por compartir su historia realmente sanadora para los niños que hemos sido etiquetados. Esta es de una chica de Honduras. Felicidades a este foro de gran importancia para la educación infantil. Ella, Rosa, no sé de dónde es Rosa Vera, pero Carla sí sé que es de Honduras. No sé si alguien de los que está aquí abiertos tiene alguna pregunta por hacerle a Verónica antes de despedirnos, de concluir nuestra transmisión. O si tiene algún comentario, si no puede abrir su micrófono, lo puede hacer a través del chat. Y si no puede hacerlo a través del chat, puede abrir tranquilamente su micrófono y hacer alguna pregunta. Bueno, pero siempre siento que nos falta tiempo. Aquí, Rosa Vera es desde Venezuela. Ujú. Doctora Qué Rosa bien. Betsida, otra doctora, encantada, Ah, qué doctora bueno. Rosa Vera. Bueno, esta fue la tarde de las doctoras, Dios mío.
Pero me ha Em, encantado. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. A mí estos encuentros se me pasan, pues, es tiempo bastante, por supuesto, pero no se siente. La velocidad a la que tenemos tantas cosas por compartir, siento que una hora terminó siendo poco. Pero bueno, te tenemos en la lista para nuestra próxima cumbre virtual de foro. La hacemos más o menos cada 6 meses y por supuesto seguimos en... mira. Un placer, Vero. Esther, ¿algo más que quieras agregar? Voy a ir cerrando la transmisión en vivo en lo que nos vamos despidiendo. Sí, no, pues muchas gracias, Verónica, por tu vasta experiencia, que para mí, sobre todo eso, lo haces muy vivencial. Si tienes una extensa formación, pero más allá de eso, a mí lo que veo es que hablas mucho desde el corazón y desde dentro, ¿no? Como que ahí sigue estando esa niña intuitiva y libre que eras de pequeña, ¿no? Y que ha sido siempre rebelde, pese a todo, ¿no? Porque claro que está todo en contra institucionalmente, socialmente, etcétera, ¿no? Así que, pues mi respeto y mi admiración, Verónica. Muchas gracias, doctora Arce. Yo creo que para ir terminando, decir que hoy en día tengo contacto con los niños que eduqué, en su mayoría los tengo en el Face. Algunos están en España, otros están en Alemania estudiando, algunos están en Chile. Yo dije, esta niña ingresa y se concentra de una manera impresionante, hoy en día es socióloga, entonces yo creo que sí, aunque después se van a colegios un poco tradicionales, está la base y eso queda para la vida. Así que agradecida de ustedes porque me hicieron cerrar los ojos no sé, encontrarme con esos momentos preciosos, ¿no es cierto?, que aprendí y que di para digamos, para la infancia, para estos niños y niñas, y encantadas de, obviamente, compartir con ustedes y, obviamente, hacer otras redes de guías Montessori que conozco y que estarían como feliz de participar en estos foros. Encantada, Vero. Este es tu lugar y bueno, esta cumbre es precisamente para eso, para inspirar, para sanar, para compartir y para recordarnos estas cosas que transmitimos solamente entre humanos y de voz a voz en estos conversatorios. Y con esto voy a cerrar la transmisión en vivo. Eh, listo. Muy bien. Gracias.